Ok, vamos a iniciar. Buenas noches a todos. En nombre de Neurotech UCB, les vamos a dar la bienvenida al seminario en conmemoración a la Semana Mundial del Cerebro. En esta oportunidad nos sentimos felices de contar con la participación del doctor José Luna Muñoz, director del Biobanco Nacional de Demencias de México. Él es licenciado en Biología por la UNAM, doctor en Ciencias Biológicas y de la Salud y tiene un posgrado en Ciencias Biológicas, Ciencias Químico-Biológicas. Del mismo modo, obtuvo el reconocimiento Doctor de Doctores Honoris Causa en la Cumbre Mundial del Conocimiento 2022. Ha publicado más de 70 artículos científicos y ha asesorado a una gran cantidad de profesionales en licenciatura, maestría y doctorado. Y bueno, sin más preámbulos, damos la palabra al doctor José Luna Muñoz para su ponencia sobre aspectos patológicos del tejido cerebral. Por favor, doctor. Muchas gracias, Shirley. Voy a compartir pantalla para poder hablarles sobre el tema que quiero compartirles. Ok. Ya se ve bien, ¿verdad? Se ve perfecto. Sí, muy bien. Pues muchas gracias a todos. Quiero agradecer muy en especial a Andrés, que me hizo la invitación para poder platicarles sobre los aspectos patológicos del tejido cerebral. En esta ocasión, no, bueno, quiero comentarles también que normalmente yo me dedico a estudiar lo que es la neuropatología de la enfermedad de Alzheimer, pero en esta ocasión quiero hablarles de un tema muy particular que es la encefalopatía traumática crónica, que es también una modificación una alteración neurodegenerativa que se presenta en los jugadores de fútbol americano, pero sobre todo también compararlo y hablarles un poco de los aspectos que se presentan precisamente en el sistema nervioso central en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y algunos estudios que estamos haciendo en relación a todo este proceso neurodegenerativo que nosotros trabajamos a través de marcadores moleculares en la enfermedad de Alzheimer. El Biobanco Nacional de Demencias, que se encuentra en la Universidad Politécnica de Pachuca, aquí en la ciudad, en México, en la ciudad de Hidalgo, pues bueno, nosotros también tenemos una colaboración muy estrecha con el Banco Nacional de Cerebros de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, donde desarrolla también el Banco de Cerebros de ese país, en República Dominicana, ¿no? Todo eso nos va a ayudar precisamente para poder entender y estudiar todas las patologías o las patologías asociadas principalmente a las proteínas que se encuentran asociadas a estas enfermedades neurodegenerativas que se llama la proteína tau, de ahí viene y recibe el nombre de taupatías, ¿no? Un poquito de historia. Quiero comentarles, aquí en México, el doctor Raúl Mena López fue el primer investigador de ciencias básicas que se dedicó a estudiar principalmente la enfermedad de Alzheimer desde el aspecto molecular y celular, enfocados precisamente en el estudio de cerebros de pacientes que fallecían con la enfermedad de Alzheimer. Y él fue el primer, el doctor Mena fue el que desarrolló y formó el primer banco de cerebros aquí en México. Posteriormente lo hicimos y lo transformamos a un Biobanco Nacional de Demencia. Y lo transformamos precisamente porque nosotros estamos pretendiendo tener precisamente, adicionalmente al cerebro, estamos tratando de tener fluidos y también ahorita actualmente ya empezamos a obtener también fragmentos de órganos para las investigaciones, ¿no? Dentro de estos fragmentos de órganos estamos hablando de hígado, riñón, intestino, páncreas, piel, ¿no? Y esto nos está ayudando precisamente para comprender de una forma integral todos los cambios que se están sucediendo a través de de esta proteína, tau, que es la que se presenta y se modifica en el cerebro con con la enfermedad de Alzheimer y también así en otras enfermedades, ¿no? Neurodegenerativas. Bueno, esta proteína tau pues lo primero que nosotros en aquel momento con el doctor Raúl Mena López trabajamos era precisamente entendiendo los mecanismos moleculares de la truncación de la proteína tau en su agregación y polimerización en los cuerpos de las neuronas. Todo esto lo hemos hecho desde entonces en el análisis a través de marcadores específicos para la proteína tau. Nosotros tenemos alrededor de 16, 17 marcadores que nos van a poder ayudar a mapear todo toda
la proteína tau desde la forma intacta, la forma fosforilada, la tau truncada, y obviamente también esta fosforilación y truncación pues favorecen cambios conformacionales de la molécula, que eso es lo que vamos a hacer. Esta encefalopatía traumática crónica, como les comentaba, fue descrita ya desde hace mucho tiempo en lo que es en los jugadores de fútbol americano, ¿no? Esta primera descripción la realizó el doctor Omalu a través de tinciones argénticas, donde pudo observar en algunos jugadores de fútbol americano que fallecieron y analizó el cerebro, pudo observar algunos depósitos, principalmente de proteína tau en el cuerpo de las neuronas, pero de unas características histopatológicas muy particulares, ¿no? Sin embargo, toda esta encefalopatía traumática crónica, pues nosotros la hemos tratado de ejemplificar y estudiar principalmente, compararla con lo que ya normalmente hacemos, que es en el cerebro mismo de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y bueno, dentro de esto, quiero entonces hablarles un poco de estos traumas craneoencefálicos que se presentan en estos jugadores. Sin embargo, en la naturaleza podemos ver nosotros algunos animales que tienen esta capacidad para poder golpear constantemente sobre superficies muy duras, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el pájaro carpintero, que este pájaro carpintero pues, genera un impacto de casi 12.000 repeticiones de golpeteos sobre el árbol, ¿sí? Por día, a una velocidad de 6 a 7 metros por segundo, ¿no? Entonces, el cerebro de estos animales tiene una desaceleración de 1.000 gravedades, que sería 9,8 metros por segundo cuadrado. Esto significa que son impactos muy fuertes, ¿no? Pero sin embargo, este pájaro carpintero, pues obviamente esos golpes no le afectan a nada en el en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque primeramente este pico va a ser el que recibe el impacto inicial, posteriormente un hueso esponjoso interno que conecta al pico, y el tercer punto es un escudo cerebral que absorbe el impacto realmente de toda esta vibración que se genera en el cerebro a través de un filamento que se llama, o un tendón que se llama hioides, ¿no? Que rodea el cráneo del ave, y esta además tiene este tendón es multiuso, ¿no? También apoya la lengua, la garganta. Esto, pues obviamente también se había sugerido por la presencia de esto, que en algunos medios de comunicación decían que el pájaro carpintero absorbía precisamente estos impactos porque él podía enrollar la lengua a través del cerebro, y esto no es así, no, sino simplemente este ioides obviamente ese es tejido que va a generar y absorber este impacto, ¿no? Pero que obviamente termina en lo que es la lengua, ¿no? Y esto pues obviamente se había generado confusiones, ¿no? Dentro de la naturaleza también hay otro animal que genera un proceso de impactos muy fuertes, que es este animal, ¿no? El cual genera velocidades de hasta 35 kilómetros por hora, y esto cuando tiene procesos de apareamiento, pues bueno, llegan a tenerlo estas luchas hasta durante 25 horas. Y constantemente están teniendo estos golpeteos, y obviamente ellos tienen cojinetes, inclusive en la forma del cráneo también tienen una estructura muy parecida, como si fuera un panal de abejas, ¿no? Donde está obviamente constituido de hueso, y esto lo que genera es realmente la absorción de todo el impacto que están teniendo sin generarle ningún daño en el cerebro. Sin embargo, el humano, desafortunadamente nosotros no tenemos ninguna estructura que pueda estarnos protegiendo ante estas eventualidades de golpes en la cabeza, ¿no? Desde si nosotros lo vemos que podemos tener impactos en la cabeza, por ejemplo, en los accidentes automovilísticos, en movimientos fuertes que hacemos de la cabeza, y que nosotros mismos podemos tener accidentes, ¿no? Así como estos mismos que también pueden recibir esas fuerzas estáticas y esas fuerzas dinámicas que pueden entrar y dañar perfectamente al sistema nervioso central, ¿no? A nuestro cerebro. Este impacto que genera
Dentro de estas fuerzas dinámicas, pues son rotatorias, penetrantes y lineales, ¿no? Dentro de estas fuerzas dinámicas, pues obviamente rotatorias, porque como es en el ejemplo que estamos viendo en la chica del lado inferior izquierdo, pues ven cómo está moviendo la cabeza, es un movimiento rotatorio y de repente abren la puerta y pues obviamente se golpea, ¿no? Eso puede generar un trauma muy fuerte que puede generar el derrame cerebral en el sistema nervioso central y generar realmente alteraciones muy fuertes, ¿no? También como la parte inferior que estamos viendo, la parte inferior derecha, donde pasa un neumático en donde llegan a golpear la cabeza de la persona, ¿no? Y eso pues obviamente, a pesar de que nosotros tenemos un cráneo muy duro, pues no es lo suficientemente para poder absorber todos estos golpes que podemos recibir en la cabeza y esto genera el impacto, pues finalmente, ya sea que pueda fracturar el cráneo o que realmente el impacto genere un movimiento muy fuerte en la cabeza y que esta desaceleración y aceleración pues obviamente genere un daño y un derrame en el cerebro, ¿no? Ya sea de la corteza frontal, la temporal, dependiendo de la región y el golpe y la fuerza que llegan a tener en estos accidentes, ¿no? Así también se ha podido observar que durante estos impactos que se puede tener en la cabeza, pues bueno, pueden generar también ruptura de las arterias vertebrales que yacen de lado a lado en el cuello, ¿no? Y esto pues obviamente va a interrumpir la irrigación hacia el sistema nervioso central. Esto pues obviamente va a tener un impacto muy importante porque obviamente ya no va a estar irrigando la sangre y eso va a generar un proceso de muerte en las células, ¿no? Lo que nosotros normalmente observamos y analizamos es el caso de los cerebros con la enfermedad de Alzheimer. Del lado izquierdo, ustedes están viendo un cerebro normal en un hemisferio de un cerebro de una persona que no tiene alteraciones neurodegenerativas ni tiene un deterioro cognitivo. Del lado derecho, ustedes están viendo el cerebro de una persona que desarrolló la enfermedad de Alzheimer. Ustedes pueden ver cómo hay una reducción en la sustancia blanca, que es donde están todos los axones de las neuronas. La sustancia gris se observan los cuerpos de las neuronas. Compárenlo con el espesor que se presenta en el cerebro normal con el cerebro con la enfermedad de Alzheimer. Hay una reducción muy, muy grande así como en la sustancia blanca. Esta reducción, tanto de la sustancia gris como sustancia blanca, están realmente correlacionándose con la muerte neuronal. En el cuerpo, la sustancia gris se observan los cuerpos de las neuronas que van a morir por la acumulación masiva de estos filamentos altamente insolubles. Y al morir las neuronas, por esta acumulación de estos filamentos altamente insolubles, pues obviamente también se pierde lo que es la sustancia blanca, que se pierden los axones que es como realmente puede estar comunicándose una célula, una neurona a otra, ¿no? Tenemos que también empezar a visualizar que todos estos cambios que nosotros podemos ver en el sistema nervioso central, en nuestro cerebro, pues bueno, están asociados principalmente a ciertas patologías. Dentro de un envejecimiento normal, realmente no hay un proceso de degeneración tan sustancial que pueda afectar la vida cotidiana del individuo. Sin embargo, en el envejecimiento asociado a una patología donde se van a empezar a morir neuronas, ya sea por una agregación, un procesamiento anormal de las proteínas que pueden estabilizar los axones de las neuronas, como la proteína tau, o proteínas que normalmente tenemos que modifican su conformación, como es en la enfermedad de priones, pues esta también puede generar un proceso de deterioro cognitivo muy acelerado y la persona puede fallecer completamente demente en muy poco tiempo, ¿sí? Entonces, estos cambios que nosotros estamos viendo realmente en el envejecimiento normal es un proceso de evolución normal dentro de una muerte controlada que se llama apoptosis. Esto es normal que vaya ocurriendo. Sí tendrá algunas alteraciones tanto en el juicio y en la conducta, pero esto realmente no va a generar ningún daño en la persona. Sin embargo, el deterioro cognitivo a través del tiempo, pues obviamente en la patología sí va a generar un daño, ¿no? Principalmente en la actividad diaria del paciente. Entonces ahí es cuando realmente nosotros tenemos que tener un diagnóstico temprano. Sin embargo, lo que nosotros hemos podido ver en el diagnóstico de las enfermedades neurodegenerativas es que
podemos detectar los primeros cambios incipientes en el paciente. Sin embargo, estos cambios incipientes no correlacionan, no se pueden detectar desde los eventos más tempranos en el proceso degenerativo de la neurona o el procesamiento molecular que se está cambiando en la neurona. Esto se debe principalmente que la expresión de los síntomas va a expresarse cuando hay varias áreas comprometidas en el sistema nervioso central, ¿no? La enfermedad de Alzheimer tiene una presencia esporádica y genética. La forma genética tiene mutaciones de la proteína precursora de amilida, presenilina 1 y presenilina 2, mientras que en la forma esporádica, que es el 95% de los casos, se presentan de una forma después de los 65 años de edad. Sin embargo, no tenemos realmente nosotros, no sabemos hasta el momento qué está desencadenando esta enfermedad. Y esto se los hago ver porque obviamente para poder entender algunas características de la encefalopatía traumática crónica, pues obviamente les platico de lo que más se ha trabajado y más se ha estudiado, que es en esta enfermedad de Alzheimer, que se procesa y se modifica la proteína tau, y que en la encefalopatía traumática crónica también se modifica esta proteína tau, ¿no? Bien, dentro de esto quiero que vean ustedes los síntomas de la enfermedad de Alzheimer y quiero que después lo comparemos con la encefalopatía traumática crónica. Hay pérdida de memoria, problemas de lenguaje, dificultad para hacer tareas simples, pérdida de objetos, dificultad para tener pensamientos elaborados, desorientación en espacio-tiempo, cambios de conducta, pérdida de capacidad de juzgar y hay pérdida de iniciativa. Dentro de todo esto, pues estamos viendo alteraciones muy, muy importantes de diferentes áreas, ¿no? Dentro de estas áreas, los que podemos ver inicialmente estamos viendo una alteración en la memoria de corto plazo. Esta alteración de la memoria a corto plazo, recordemos que está haciendo o que lleva a cabo esta función el hipocampo. El hipocampo, pues obviamente al presentarse una muerte neuronal, pues va a haber una desconexión y esto va a alterar la vía perforante, que es realmente de la vía de información que llega al hipocampo, es a través de la corteza, de la capa de la corteza entorrinal, y esta se conecta principalmente con el hipocampo, que es el subiculum y las áreas del CA, ¿no? Del CA1 al CA4. Y finalmente la forma en que responde el cerebro ante los estímulos de la corteza, de la neocorteza, pues bueno, va a responder a través de la capa 4 de la corteza entorrinal. El CA1, CA2, CA3 y CA4, el subículum van a generar realmente esa respuesta y van a tener un contacto hacia lo que es la capa 4 de la corteza entorrinal. Y este proceso de evolución o esta circuitería de la vía perforante se ve afectada en la enfermedad de Alzheimer, y esto es por la muerte de las neuronas, ¿no? Las dos lesiones que caracterizan al cerebro con la enfermedad de Alzheimer es la maraña neurofilar, que están viendo ustedes del lado izquierdo, y del lado derecho vemos la placa neurítica. La maraña neurofilar está constituida de filamentos altamente insolubles de la proteína tau, mientras que la placa neurítica está constituida de filamentos con la conformación beta plegada del péptido beta amiloide, y estos depósitos son extracelulares, ¿no? Aquí lo estamos viendo en color rojo, y asociado a este depósito vemos las neuritas distróficas. Las neuritas distróficas están constituidas también de la proteína tau, ya que son parte de las neuronas. Estas neuritas distróficas se asocian o se ven precisamente, son parte del árbol dendrítico, las dendritas que se presentan en esta, o también son partes de los axones, ¿no? Y su principal constitución de estos agregados proteínicos en las neuritas distróficas es la proteína tau, que tiene las mismas características que se presentan en la maraña neurofibrilar. Bien, para poder estudiar estas enfermedades neurodegenerativas, tratar de integrar precisamente todos estos cambios moleculares para poder diferenciar y definir histopatológicamente de qué enfermedad se trata, nosotros estudiamos precisamente un proceso de evolución de agregación de la maraña de esta proteína tau desde las etapas más tempranas que ustedes están viendo en color rojo, las neuronas donde hay una tinción granular difusa, hasta finalmente cuando se muere la neurona al ser expuestos estos filamentos altamente insolubles al espacio extracelular. Todo este proceso que se da a nivel interno de la célula,
pues no genera ningún proceso inflamatorio. Obviamente los procesos que se están generando, todos son modificaciones dentro de la misma célula, ¿no? Pero no está generando un impacto en cuanto a procesos inflamatorios detectados por las células astrogliales o microgliales, ¿no? Sin embargo, la que sí genera un proceso inflamatorio muy, muy grande es precisamente las placas neuríticas o los depósitos de amiloide beta que estamos viendo, por ejemplo, en ambas imágenes. El péptido amiloide beta en rojo, se ven las células gliales en color azul y la proteína tau se ve en color verde, ¿no? Del lado derecho tenemos otra placa neurítica donde se pueden ver en verde las células, en color verde se ven las células microgliales y en azul se ven los núcleos. Esto es muy importante que ustedes vean cómo estos dos depósitos que les estoy presentando en esta imagen, estos dos depósitos ya tienen una gran actividad, estimulación hacia las células astrogliales y las células microgliales para poder generar y tratar de degradar todos estos filamentos. Sin embargo, estos filamentos del péptido beta amiloide son altamente insolubles, a lo mismo que se presenta cuando la proteína tau es expuesta al espacio extracelular, donde está constituida de filamentos altamente insolubles que está constituido por fragmentos de la proteína tau, de que aproximadamente es de 92 a 95 aminoácidos, y estos filamentos son altamente insolubles, los cuales no pueden ser degradados por estas células, ¿no? Sin embargo, esta inflamación sostenida generada precisamente por este depósito amiloide beta entre las células astrogliales y mitocondriales, pues obviamente hay una liberación de citocinas e interleucinas, que esto va a generar también un daño considerable al funcionamiento normal de la neurona. Sin embargo, los depósitos de amiloide beta no correlación con el deterioro cognitivo de la persona, pero sí estos agregados proteínicos de proteína tau en el cuerpo de la neurona. La muerte de la neurona sí correlaciona con el deterioro cognitivo de la persona. Y vean ustedes del lado izquierdo la central y del lado derecho estamos viendo una gran agregación de estas marañas neurofiliares constituidas de la proteína tau. Esta proteína tau normalmente se encuentra en los axones de las neuronas, estabilizando los microtúbulos. Sin embargo, en la enfermedad de Alzheimer, como lo ven en la imagen, esta proteína tau se desprende del microtúbulo por los mecanismos posttraduccionales que ya le comenté, fosforilación e hiperfosforilación, se deshace y esta conexión entre una neurona y otra se pierde en los axones. Por eso ustedes ven en la sustancia blanca una pérdida muy importante de esta sustancia blanca. Posteriormente, esta proteína tau se agrega en el cuerpo de las neuronas, formando las que son las marañas neurofilares. La agregación de la proteína tau para la formación de la maraña neurofilar viene desde una tensión granular difusa que no está asociada a filamentos insolubles, sino que esta proteína tau está totalmente soluble. Nosotros en esta imagen marcamos precisamente proteína tau fosforilada y también marcamos proteína tau truncada en el caso de la última imagen, ¿sí? Ya que esta última imagen que están viendo en el lado inferior derecho, pues está constituida de una proteína que está proteolizada en el glutámico 391. Sin embargo, este proceso de agregación es paulatino, es lento. Ustedes pueden ver en la primera imagen, en la parte superior izquierda, ven esa tinción granular difusa, la cual fue teñida y contrateñida con el colorante rojotesina. El colorante rojotesina tiene afinidad por la conformación beta plegada de la proteína tau, indicándonos cuando una proteína de esta naturaleza tiene la conformación beta plegada y ya está ensamblada en filamentos. Si no tiene estas características, que esté asociada a filamentos con la conformación beta plegada y que sea proteína tau o amiloide beta, este colorante no tiene afinidad. Sin embargo, vean, el soma de la neurona toda prevalece en color verde. Sin embargo, ya los botones las neuritas distróficas, el árbol dendrítico, por ejemplo, en la dendrita apical, nosotros podemos ver que realmente esta proteína tau que se observa en estas dendritas ya están ensambladas en filamentos, ya que la colocalización o la presencia de ambos marcadores lo podemos ver en el microscopio confocal de color amarillo. Por otro lado, esta agregación que vemos en el soma de la neurona tiende a fusionarse y a elongarse,
formando pequeños paquetes que los cuales van a tender a fusionarse, como lo vemos en esta imagen de en medio, en la parte superior central. Vemos como el péptido betamil, la proteína tau, perdón, se empieza a agregar en pequeños paquetes y estos pequeños paquetes tienden a elongarse y fusionarse entre ellos. Esta fusión y elongación se puede observar en la siguiente imagen, donde vemos ya realmente paquetes de proteína tau que están bordeando y acumulándose en el cuerpo de la neurona. Esta acumulación sigue a una invasión completamente de estos filamentos de la proteína tau que invaden todo el cuerpo de la neurona, y esto sabía ahí en este momento podemos ver desde la etapa granular difusa hasta la maraña neurofiliar intracelular, que es la parte inferior izquierda de las imágenes. Podemos ver nosotros tanto proteína tau intacta, proteína tau fosforilada, y también podemos ver la proteína tau truncada. Sin embargo, en la maraña neurofilar extracelular, que es la imagen inferior derecha, pueden ver ustedes la proteína tau constituida de 92 a 95 aminoácidos, y esto lo sabemos porque hay un anticuerpo que reconoce esa truncación, ¿no? Y eso nos genera principalmente la formación de las marañas neurofilares extracelulares, que es no es más que la exposición de todos estos filamentos altamente insolubles al espacio extracelular. Se ha perdido ya el núcleo y se ha perdido ya la membrana celular. Solamente quedan expuestos estos filamentos helicoidales apareados, constituidos principalmente de la proteína tau truncada. ¿Sí? Estos análisis que nosotros hacemos desde las etapas tempranas hasta la maraña neurofilar extracelular nos ayudan a poder generar algunos procesamientos específicos dependientes de fosforilación. Por ejemplo, nosotros vemos en la proteína tau en condiciones normales, tienen su porción de dominios repetidos, que es donde se asocia a los microtúbulos y que a través de ellos le da la estabilidad al microtúbulo. Tiene una porción amino y tiene una porción carboxilo. Sin embargo, cuando se presentan se empieza a generar todo el proceso anormal de la proteína tau, nosotros hemos podido ver que hay una fosforilación en este aminoácido 231 y después generan cambios conformacionales regionales. Se da otra fosforilación en otro sitio que es 212 y 205 y favorece la polimerización, la formación de un nuevo epítope que depende también de fosforilación, que son los mismos, en una parte tienen los mismos sitios de fosforilación que este anticuerpo LAT8, y esto también adicionalmente se forman otras fosforilaciones que esto da un cambio conformacional regional dependiente de la fosforilación, y posteriormente el conjunto de cambios conformacionales dependientes de eventos de fosforilación favorecen el acercamiento del dominio repetido de la proteína tau al tercer dominio. Sí, la porción amino intacta se asocia al tercer dominio repetido, donde ya podemos ver el último evento molecular de la proteína tau, ¿no? Sin embargo, también hemos visto que desde etapas muy tempranas hay procesos de proteólisis, actividades de la caspasa 3, pero también hay otras enzimas que es aquella que llega a truncar a la proteína tau en el glutámico 391, que va a dejar un fragmento solamente de 92 o 95 aminoácidos, donde se incluyen los dominios repetidos de la proteína tau. Esto pues, nos lleva a nosotros a tratar de entender estos caminos y estos procesos moleculares que finalmente nosotros vamos a tratar de buscar realmente un método diagnóstico no invasivo. Se ha podido ver que en el procesamiento de la proteína tau hay procesos de truncación previos a que haya algunos cambios de estas células, ¿no? Es muy complicado poder ver estas etapas muy tempranas de procesamiento de la proteína tau, porque una vez que la célula lo percibe, inmediatamente lo empieza a secuestrar o empieza este fragmento de 92 a 95 aminoácidos que culmina en un aminoácido 391. Esto tiene la capacidad de autoagregar a más proteína tau truncada, fosforilada, con conformaciones, ¿no? Pero hemos visto nosotros que estas conformaciones de la molécula ayudan a que la célula misma ya no perciba este núcleo mínimo del filamento. ¿Y por qué no lo percibe? Porque finalmente está realmente inmerso dentro de toda esta gran cantidad de proteína tau, ¿no? Y esto ya lo hemos podido ver en estudios que realizó Fasulo hace muchos años. Él demostró que la sobreexpresión del núcleo mínimo en cultivos de células, las células se morían por apoptosis. Sin embargo, en la enfermedad de Alzheimer no hay muerte por apoptosis,
Y finalmente, lo que es la muerte neuronal se asocia principalmente a lo que es la acumulación de estos filamentos altamente insolubles. Nosotros hemos propuesto que estos filamentos que quedan expuestos en las marañas neurofibrales extracelulares empiezan desde etapas tempranas, pero obviamente es muy difícil poder observarlas en esas etapas tempranas que les había mostrado, como en esta es muy difícil observarlo, ya que obviamente se requiere de la exposición del epítope por toda la cantidad de moléculas en otro estado de procesamiento de la proteína tau y evita que este núcleo mínimo lo perciba la célula y que la célula muera por apoptosis. Estos cambios conformacionales de la molécula, tanto de fosforilación asociados a los cambios conformacionales regionales, pues esto favorece un mecanismo de protección ante este núcleo mínimo. Sin embargo, también para poder entender estas enfermedades, esta enfermedad de Alzheimer, tenemos que entender otras enfermedades neurodegenerativas. En este caso, ya hablarles de lo que es el la encefalopatía traumática crónica, ¿no? Pero también es importante que ustedes vean que nosotros en el laboratorio estamos tratando de entender precisamente la enfermedad de Alzheimer con factores de riesgo, pero también lo estamos llevando a cabo en un análisis de el cerebro de ratones, donde en estos animales se ha sobreexpresado la proteína tau mutada, la presenilina 1 y la proteína precursora amiloide. Este es un ratón triple transgénico que trabajó en su tesis doctoral el doctor Ontiveros, ¿no? Entonces él empezó a visualizar y a trabajar ese ratón transgénico y vio que en etapas más avanzadas, pero inclusive este es un corte de un cerebro de un ratón, donde en verde están viendo la proteína tau fosforilada y en rojo están viendo otra porción. En azul están viendo lo que es el DNA. Bueno, lo que nosotros hemos podido ver que a pesar que hay una agregación de la proteína tau en el cuerpo de la neurona, no, esta se caracteriza por ser fosforilada, por ser intacta, sin embargo, no tiene el proceso de apoptosis, lo cual nos está sugiriendo que este modelo animal, a pesar de que podamos ver nosotros agregados tanto de la proteína tau como del péptido beta amiloide en el parénquima cerebral, pues esto no es suficiente realmente para poder generar una patología que se pueda asociar a Alzheimer. Sin embargo, estamos viendo mecanismos de protección por una proteína basura que está sobreexpresando estos ratones transgénicos, que es estas mutaciones que ya les comenté, ¿no? Sin embargo, la acumulación de ellas, pues obviamente no va a generar ningún mecanismo de proteólisis y eso es muy importante. Nosotros pudimos ver que antes de la presencia del depósito amiloide beta, pudimos ver que a los 2, 3 meses ya había tau fosforilada y tau intacta. Estos anticuerpos reconocen específicamente la proteína tau humana, ¿no? Y recordemos que este ratón transgénico tiene mutaciones de PPA, presenilina 1 y tau, ¿no? Y esto es muy importante porque nos ayuda a poder entender algunos mecanismos moleculares, ¿no? Y si lo vemos con otra técnica que se llama Western blot, nosotros podemos ver cómo con este anticuerpo que reconoce la proteína tan intacta, pero reconoce en esta porción donde el modelo o el ratón transgénico no tiene esta secuencia, pero obviamente esa secuencia de aminoácidos sí la vemos en el humano, ¿no? Y esto nos ayuda a detectar precisamente en esta región es donde tiene afinidad este marcador del 499, tiene esta afinidad de esta región. Sí, entonces pudimos ver entonces con ello que con este anticuerpo podemos ver que desde los 3 meses ya hay una gran abundancia de la proteína tau, ¿no? Y pero que esta abundancia se va incrementando conforme pasan los meses, a los 6 meses, a los 26 meses, vean la gran cantidad de expresión de la proteína tau. Eso es muy importante porque nosotros estamos viendo que a pesar de que hay una gran acumulación de la proteína tau en el cuerpo de la neurona, pues esto no genera una mayor eficiencia, sino lo que le va a generar un proceso dañino y este proceso dañino no está asociado principalmente al procesamiento patológico de la tau, sino realmente es una proteína basura que se le está sobreexpresando al ratón
y que esto pues, obviamente ella no puede ni controlarla y entonces finalmente hay una agregación de tau. Pero sobre todo, como les comento, en este ratón transgénico no hay ningún proceso de proteólisis. Tenemos que ver que en cada una de las enfermedades neurodegenerativas hay alteraciones de las emociones y estas alteraciones de las emociones, pues obviamente también hay que estudiarlas en estas enfermedades, ¿no? Las inclusiones neuronales, como les había comentado, en las diferentes enfermedades neurodegenerativas que se llaman taupatías, pues tienen agregados la proteína tau. Dentro de ellas, también como por ejemplo, vean, en la demencia frontotemporal con Parkinsonismo 17, vean cómo hay una gran agregación de la proteína tau. Sí la podemos observar en neuronas, como se lo estoy marcando aquí. Sin embargo, la gran mayoría de esta proteína tau se expresa en lo que son las células astrogliales. Del lado derecho ustedes están viendo una amplificación de esta y vean todas las células astrogliales están expresando la proteína tau. Esa es una característica de la demencia frontal por parkinsonismo, ¿no? Ahora bien, toda la historia que se ha hecho ya para poder tratar de entender todos los mecanismos moleculares de la proteína tau han iniciado previos a 1985, pero bueno, de este 1985 podemos ver que había ya una hipótesis de la amiloide beta, que era la que se sugería que iba a generar y que degeneraba y desarrollaba la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, previamente a ello hubo una hipótesis colinérgica que decían que la alteración de la acetilcolina era la inductora del desarrollo de toda la patología, pero ya lo vimos que no. Posteriormente, todo este proceso de evolución se ha enfocado principalmente a lo que es el diagnóstico del péptido beta amiloide en la enfermedad de Alzheimer como un mecanismo inductor. Sin embargo, podemos ver que ya desde el 85 también el profesor Claude Wishik ya hablaba de un proceso de truncación en el glutámico 391, donde tenemos marcadores anticuerpos específicos para ella, ¿no? Posteriormente se ha podido observar ya en el 2003, se pudo observar otro tipo de truncación que era en el Espartico 421 y esta era un evento llevado a cabo por las caspasas, ¿no? Actualmente se está trabajando con neuroimagen de tau y del péptido beta amiloide, pero recordemos que tanto la proteína tau como el péptido beta amiloide realmente se empiezan a agregar en los cuerpos de las neuronas y en la parte del parénquima cerebral, pero esto finalmente lo que pretendemos o lo que se pretende hacer es tratar de tener todo este proceso de agregación y polimerización a la proteína tau, que ya les comentaba, la polimerización y agregación está asociada, condicionada principalmente a los procesos de truncación. Esto nos va a llevar a tratar de desarrollar fármacos que estén desarrollados contra la proteína tau. Pero ojo, tenemos que ver que como si la fosfotau se puede, nosotros en el laboratorio ya hemos encontrado que la fosfotau se expresa ya en condiciones normales en varios órganos y esto pues, obviamente daría por tierra todo aquello que estén haciendo sobre la proteína tau fosforilada. Va a generar también un daño y va a generar un daño muy, muy considerable, ¿no? Entonces, finalmente, en este proceso tenemos que ver que en la encefalopatía traumática crónica, pues obviamente se describió por primera vez en la enfermedad en los jugadores de fútbol americano, ¿no? También es importante que ustedes visualicen y que les presenté primeramente todo lo que estaba sucediendo en Alzheimer y esto es muy importante porque obviamente tiene una descripción muy, muy temprana de esta encefalopatía traumática crónica que les decía que fue descrita por primera vez el doctor Omalu, ¿no? Y esto, pues obviamente, son características que nosotros tenemos que analizar dentro de ello. Entonces, con esta diapositiva quiero indicarles que vayamos y me acompañen a ver precisamente todo el procesamiento o las alteraciones neuropatológicas que podemos observar en la encefalopatía traumática crónica. Recordemos que la encefalopatía traumática crónica es un proceso de neurodegeneración por traumatismos craneales repetitivos, asintomáticos y que generan una degeneración gradual precisamente de todas las neuronas, ¿no? Esto fue descrito desde 1995 por el doctor Omalu, que fue la primera persona que describió esta encefalopatía traumática crónica. De hecho, hay una película que desarrolló Will Smith precisamente sobre esta historia de vida del doctor Omalu, donde obviamente en esta película se pueden ver algunas particularidades que tuvo que afrontar el doctor Omalu ante el momento de decir que estos jugadores
la NFL estaban siendo lastimados precisamente con estos traumas craneoencefálicos constantes y que esto les estaba generando un tipo de demencia, ¿no? Bien, dentro de los síntomas que está desarrollando esta encefalopatía traumática crónica es la depresión, la apatía, cosas que se comparten con otras taupatías como la enfermedad de Alzheimer, que ya se los comenté hace un momento. Dificultad con el pensamiento y la solución de problemas también lo presenta la enfermedad de Alzheimer. La conducta impulsiva. Eso lo presenta la enfermedad de Alzheimer en etapas mucho más avanzadas. Abuso de sustancias, eso no se ha observado que se haya podido observar o presentar en los casos de la enfermedad de Alzheimer. Pero aquí vean, ya hay unas pequeñas diferencias. Abuso, las personas cuando estaban conscientes tenían un abuso de sustancias, ¿no? Dícese alcohol, dícese tabaco y dícese también lo que es este, las drogas, ¿no? Entonces, dentro de estas también generaban problemas motores estos pacientes, como una rigidez, dificultad para caminar y la pérdida de control muscular, ¿no? Tenían dificultades, ya como tenían alteraciones de la pérdida del control muscular, pues obviamente tenían también dificultades para tragar. Todo esto pues llevaba a una expresión de lo que es la demencia, ¿no? Entonces, el diagnóstico histopatológico de esta enfermedad se hace a través, como muchas otras enfermedades neurodegenerativas, se hace a través del análisis post-mortem del tejido cerebral. ¿Y qué vemos en el cerebro de estos jugadores de fútbol americano? Recordemos que ellos, al tener un pacto de casco con casco, van a tener una velocidad de impacto de 27 a 40 kilómetros por hora, ¿no? Y esto es lo que normalmente llevan los jugadores de fútbol americano a generar estos golpes entre cráneo y cráneo, ¿no? Obviamente tienen un casco que está altamente estudiado para poder reducir todos estos traumas craneoencefálicos. Sin embargo, nosotros tenemos que ver que realmente es el golpeteo que se da en el cerebro al tener este impacto, cómo rebota el cerebro dentro del cráneo y ese rebote es lo que va a generar el trauma en el cerebro, que pueden ser pequeños microinfartos, ¿no? Aunque los neurólogos en ese tiempo comentaron que realmente no tenían ninguna diferencia en cuanto a, no veían microhemorragias considerables que pudieran afectar al individuo, ¿no? Sin embargo, ya alrededor de los 56 años, estos jugadores de fútbol americano empezaron a tener estos síntomas que ya les he comentado, ¿no? Y esto los llevaron inclusive en algunas ocasiones a tener accidentes o morir, ¿no? A morir precisamente porque llegaban a suicidar y esto pues obviamente era muy impactante cuando eran jugadores de la NFL totalmente sanos, entre comillas, y esto finalmente llevaba a un deterioro muy fuerte de estos jugadores, ¿no? Posteriormente, se ha podido ver que no nada más en el fútbol americano se empezó a ver también que en otros casos había esta encefalopatía traumática crónica en otros juegos que también eran de alto impacto, ¿no? Como era el box, el tai chi, ¿no? Perdón, el box, en las artes marciales en general, ¿no? Que tenían un contacto muy fuerte, sobre todo en la cabeza y también otros deportes como es el fútbol, soccer, también que reciben el golpe a través del balón que reciben con la cabeza. Todo esto ha generado realmente una controversia muy importante para ver qué tanto pueden estar impactando estos traumas craneoencefálicos en el cerebro. Y una de las que ya fue descritas desde 1928, pues es el que se describió Harrison por este patólogo, donde describió la demencia pugilística. Y esta demencia pugilística, pues ya se sabía que los golpes en la cabeza, pues obviamente generaban un rebote del cerebro y este golpe que daban en rebote del cerebro contra el cráneo, pues era lo que generaba y ha generado los daños, ¿no? En la neuroimagen, como les comentaba, los neurólogos no veían hemorragias y otras anomalías importantes que pudiera estar afectando la vida cotidiana del individuo. En esta enfermedad de Alzheimer, encefalopatía traumática crónica, se empezaron a ver cuando las primeras observaciones que tuvo el doctor Malu fue precisamente
que estas personas que habían fallecido alrededor de los 56 años de edad, pues presentaban realmente unos ventrículos muy prominentes y sobre todo también había alteraciones mucho más específicas que ahorita les voy a ir mencionando, ¿no? Entonces, lo importante aquí que ya un caso de 56 años se parecía a un cerebro, realmente como la enfermedad de Alzheimer por esta prominencia en los ventrículos, ¿no? También así había una reducción en el hipocampo y esto conllevó a tratar de entender qué más estaba ocurriendo a nivel celular y a nivel molecular. Seguían con el análisis precisamente de estas alteraciones en el cerebro y pudieron ver que en algunos casos inclusive había una atrofia en el tálamo, hipotálamo y también los cuerpos mamilares. Pero lo que más impresionó fue que, por ejemplo, los ventrículos están separados por una membrana de axones y que es el formix, ¿no? Y este formix obviamente se estaba perdiendo en estos casos con la encefalopatía traumática crónica, ¿no? Alteraciones en el septum pellucidum y obviamente también al empezar a ver que había estas alteraciones, se dio a la tarea del doctor Malu a poder ver a través de tinciones de plata qué estaba ocurriendo precisamente en el cerebro. Él vio una gran cantidad de marañas neurofilares, las cuales posteriormente se tiñeron con un anticuerpo que va dirigido contra la proteína tau. Del lado izquierdo, ustedes están viendo un tejido control, es un corte coronal completo en donde podemos ver la amígdala y también podemos ver el hipocampo, ¿no? La corteza entorrinal. Esto, pues, al ser teñido con estos anticuerpos contra la proteína tau, se puede observar que había característicamente estas lesiones se veían entre la base, obviamente en el cuerpo de las neuronas, en la base de las circunvoluciones. Ahí se observaba muchísimo esto, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo, también se pudo observar que la amígdala, en los núcleos basales, en la corteza temporal, en la únsula y la corteza frontal se empezaron a ver agregados precisamente eh, en estos surcos, en la base de los surcos, ¿no? También se pudo observar que había una reducción en la intensidad de la sustancia negra en el mesencéfalo. Aquí vemos la imagen como en este mesencéfalo había una palidez precisamente de estas células, ¿no? Y esto pues lleva a una consecuencia que está asociándose a alteraciones del movimiento, como lo presenta la enfermedad de Parkinson, que se acuerdan que dentro de los síntomas era precisamente esos movimientos y esa rigidez en las extremidades o en los movimientos, ¿no? Y eso se veía reflejado precisamente por la alteración de la muerte neuronal en las células dopaminérgicas aquí de la sustancia negra. Posteriormente, la encefalopatía traumática crónica se caracteriza por la presencia de marañas neurofilares, cierto que es lo que nosotros estamos viendo, que estas proteínas tau también se encuentran en células gliales y también en neuritas distróficas. La distribución de estas marañas neurofilares se asocian principalmente a la base de los surcos del cerebro, ¿no? El hipocampo, por ejemplo, el hipocampo presenta una de neurodegeneración severa con la presencia de marañas neurofilares extracelulares. Sin embargo, en esta encefalopatía traumática crónica, según los estudios del doctor Maluk, pues obviamente no había la presencia de esta proteína proteolizada. Él normalmente empezó a trabajar lo que es la fosfatado, ¿no? De aquí los marcadores que pueden presentarse en la encefalopatía traumática crónica es la fosfatado, tinción de Velikovsky y una proteína de unión al DNA que es la TDP43. Todo esto pues, también se puede observar en la demencia frontotemporal y en la ELA, ¿no? Las áreas principales del diagnóstico de la encefalopatía traumática crónica pues, se basa principalmente con la presencia de la proteína tau. Vean en este corte coronal, ¿sí? Vean cómo todas estas estructuras café se presentan mayoritariamente en la base de los surcos, ¿no? Y esto pues obviamente conlleva a que nosotros tratemos de entender ahora este mecanismo de procesamiento patológico que se observa en el cerebro de esta encefalopatía traumática crónica. Recordemos que la enfermedad de Alzheimer se presenta mayoritariamente en el área de lo que es el hipocampo inicialmente y posteriormente se ve una afectación hacia la neocorteza, ¿no?
Otras áreas que empezaron a observarse es de la sustancia negra, que hay un aclaramiento, como les comentaba hace un momento, de la sustancia negra. También en el cuerpo, en el locus coeruleus, también se observó una gran abundancia de expresión de esta proteína tau, ¿no? En médula, pues también se empezaba a ver algunas alteraciones. Esto es muy importante que nosotros visualicemos estos cambios, porque obviamente van a ser características de cada una de las enfermedades y esto va a ser y marcar la diferencia. Como les comentaba, esta acumulación de la proteína tau fosforilada se observa principalmente en lo que son los cuerpos de las neuronas que están viendo en la imagen izquierda en color café. Los núcleos se ven en color morado. Estos fueron teñidos con hematoxilina. En la base de los surcos se observó también mucho lo que son las marañas neurofilas, pero en las células astrocíticas. Pero fue muy importante ver, o fue muy característico, que estos agregados neuríticos principalmente estaban bordeando un vaso sanguíneo. Entonces, esto también es muy importante cómo se ve afectado todo el proceso en la enfermedad de la encefalopatía traumática crónica, ¿no? Las lesiones neurofilares de Tau, por ejemplo, se pueden encontrar en el hipocampo, ¿no? En todas las áreas del subículo y C1. Sin embargo, esto es muy importante que ustedes lo vean, que estas son alteraciones que se pueden ver inicialmente en la enfermedad de Alzheimer, pero sobre todo se ve en la capa 2 y en la capa 4 de la corteza entorrinal, ¿no? En la neocorteza, en la encefalopatía traumática crónica se afectan la 2 y la 3, mientras que en la enfermedad de Alzheimer se afectan la 3 y la 5, ¿no? Los astrocitos positivos y las marañas neurofilares positivas a la proteína tau se han observado en los núcleos subcorticales, incluidos los cuerpos mamilares y otros núcleos hipotalámicos, como por ejemplo se pueden ver también en la amígdala, núcleo accumbens, el tálamo y el tegmento del mesencéfalo y sustancia negra. Los astrocitos tienen la característica de que son muy espinosos en ubicaciones subveniales y también son periventriculares, ¿no? Como ya se los había mostrado. Comparando toda esta patología, tanto la enfermedad de Alzheimer con la encefalopatía traumática crónica, pues vemos que realmente hay una gran agregación de la proteína tau en el cuerpo de las neuronas, formando marañas neurofilares. Sin embargo, ya en etapas más avanzadas, vean cómo esta proteína tau se estaba agregando muchísimo en esta área de la zona de la base de las circunvoluciones. Y vean, compárenla con la A o la F, donde ahí estamos viendo estos marcadores y la enfermedad de Alzheimer se mantienen intactas, mientras que en la encefalopatía traumática crónica se ve muy impactante todo esto. Se han estado analizando a través de diferentes estadios de deterioro cognitivo y se han podido ver otras áreas importantes, ¿no? Que se ven predominantemente expresándose la proteína tau. Sin embargo, en la encefalopatía traumática crónica, pues obviamente se ve diferente, ¿no? Dentro de las células que se están viendo en la encefalopatía traumática crónica, lo que se ha estudiado principalmente es la proteína tau fosforilada. No se ha analizado precisamente el proceso de agregación y de polimerización. Esto también conlleva poder estudiar otras áreas muy importantes dentro de todo el cerebro, que es por ejemplo, la corteza temporal, la corteza frontal, la amígdala, el hipocampo, el núcleo basal de Meiner, la sustancia negra y el locus coeruleus, ¿no? Esto, pues obviamente, vemos que nosotros hay una gran agregación precisamente de esta proteína tau, pero sobre todo en la encefalopatía traumática crónica se ve una gran agregación de tau en las células astrogliales o astrocíticas. Así como en la enfermedad de Alzheimer, se pudo separar algunas etapas del proceso de agregación de esta proteína tau fosforilada en el cerebro de las personas que tienen esta encefalopatía y vieron que en el estadio 1 había una incipiencia de estos núcleos
o de estos agregados, principalmente de la proteína tau que se observan en la base de los pliegues, ¿no? Esta agregación en estas bases se fue incrementando ya en la etapa 2, que esto obviamente ya está hablando de que podría empezar aquí los síntomas clínicos. En el estadio 4, 3 y 4, pues obviamente ya van invadiendo lo que es prácticamente la corteza temporal, como lo ven en la imagen inferior, donde está en los estadios 4, ¿no? Donde ya vemos el, el, el ventrículo muy prominente, pero ya en la tinción podemos ver que la proteína tau está invadiendo completamente todos los cuerpos de las neuronas en estas áreas y en la corteza temporal. Así pues, hemos podido visualizar que esto era precisamente en cerebros de personas que fallecieron a los 50 después de los 56 años. Sin embargo, esto también fue muy importante considerarlo cuando se pudo ver un estudio en Aaron Hernández, que era un joven de 27 años que jugaba en los Patriotas de Nueva Inglaterra, donde esta persona empezó a tener comportamientos muy agresivos que en su infancia fue muy tranquilo, en su adolescencia fue muy tranquilo, pero pues después, posteriormente al tiempo, empezaron a haber ya cambios muy importantes en cuanto a su agresividad. Y bueno, él en este proceso de agresividad llegó a matar a su mejor amigo, ¿no? Este fue encarcelado y a los 2 años de estar encarcelado se suicidó, ¿no? Muriendo a los 27 años, ¿no? De aquí se empezó a analizar precisamente ya el cerebro de esta persona, de Aaron Hernández, y compáralo con un cerebro de una persona que empezó a verse, eh, que se comparaba con un cerebro de una persona de 27 años y la de él. Se veía los ventrículos muy prominentes, pero también el hipocampo se veía alterado y otras áreas, ¿no? Que vamos a ir describiendo poco a poco. En esta encefalopatía traumática crónica, pues se ha podido observar que esta agregación de proteína tau fosforilada eran los primeros agregados que se podían observar. En algunos casos se llegaron a observar depósitos de amiloide beta, pero ya en las etapas, en los estadios 3 y 4, que se estaban sugiriendo, que se habían empezado a ver en algunos de los casos que ya se estaban viendo mucho más avanzados, ¿no? En la etapa 4, pues obviamente había otro marcador que era el TDP43, que es un marcador de DNA asociado al DNA, ¿no? Del daño, que muestra un daño neuronal. Esto también es muy importante que nosotros lo veamos como estos traumas ligeros empezaban a generar los cambios de la proteína tau, los cambios conductuales y la pérdida de memoria se asociaban ya con una mayor agregación de proteína tau, pero también agregaciones o presencia del amiloide beta. Y cuando ya se veía la demencia, pues obviamente todos estos marcadores estaban por los cielos, ¿no? Esto nos lleva finalmente a ver que en el cerebro de estas personas tienen un proceso inflamatorio muy grande, ¿no? Y que lleva precisamente a la degeneración. Viendo este cerebro que les comentaba de Aaron Hernández, pues vieron cómo hay una agregación muy importante en lo que es la base de de cada circunvolución que están viendo ustedes en color café, ¿no? Pero vean también el hipocampo y el ventrículo, que está también muy, muy prominente, ¿no? En esta imagen que lo están viendo. Y aquí vemos el hipocampo. El hipocampo también hay una reducción de ello, ¿no? Ahora bien, esto que nosotros estamos viendo es la proteína tau ya expresándose en las neuronas y que estaban asociados, como les decía, muchos de ellos estaban asociando a lo que son alrededor de los vasos sanguíneos. Otras de las enfermedades neurodegenerativas que se ven muy afectadas es precisamente en los deportistas que están desarrollando o que han desarrollado la demencia pugilística. En la demencia pugilística vemos en la imagen del lado izquierdo como del A, la E y la I es la expresión de la proteína tau, ¿no? En la demencia pugilística lo compararon con la demencia frontotemporal, una combinación con Alzheimer y un Alzheimer puro y vieron cómo realmente hay una gran agregación de proteína tau comparándola con el control, donde realmente está completamente limpio de la presencia de estas lesiones. Asimismo, lo han hecho con amiloide beta y este amiloide beta ustedes lo pueden ver realmente.
que en demencia pugilística también está muy abundante y en la demencia frontotemporal con Alzheimer, pues, también muy abundante estos depósitos en forma de placas y en la enfermedad de Alzheimer también, comparando con el Tron, pues no había, ¿no? En esto hay que empezar a diferenciar entre las diferentes taupatías, ¿no? La encefalopatía traumática crónica es solo una variante de la demencia frontotemporal o es un envejecimiento normal o qué está pasando ahí. Pero sin embargo, con el estudio que se vio en este jugador de edades muy tempranas donde se veía una alteración muy drástica, esto es lo que ha llamado mucho la atención y sobre todo también tenemos que responder muchas preguntas aún en ello, ¿no? Y también tenemos que ver que el grado de deposición de los depósitos de la fosfatado en la encefalopatía traumática crónica realmente correlacionan con los síntomas clínicos. Existe una asociación causa-efecto. ¿Cómo afecta la acumulación de la fosfatado en la calidad de vida de estos jugadores, ¿no? ¿Cómo contribuye a la causa de muerte de ellos, ¿no? Y también sobre esto, ¿qué otros factores pueden estar asociados a ello? Por ejemplo, el abuso de sustancias, el uso de drogas para mejorar su rendimiento, que normalmente en algunas ocasiones lo utilizan, ¿no? ¿Qué predispone precisamente a la fosforación de tau que se encuentran en estos atletas, ¿no? ¿Qué causa la acumulación de fosfotao en la encefalopatía traumática crónica? ¿Es progresiva? ¿Es reversible este proceso degenerativo en la proteína tau en el cuerpo de las neuronas? ¿Podemos frenarlo o detenerlo? ¿Podemos detectar anticipadamente antes que la persona fallezca esta encefalopatía traumática crónica? Hay poblaciones específicas de riesgo debido a factores genéticos, ¿no? Y otras de las preguntas también es que esto, ¿por qué realmente la fosfatao? En otros jugadores no se presentan esta expresión de estas proteínas, ¿no? Entonces ahí obviamente tenemos que visualizar ya no nada más la patología, sino tenemos que visualizar también los estilos de vida, ¿no? Que se generan procesos inflamatorios en todas estas enfermedades neurodegenerativas. Es eminente que la actividad glial y la actividad microglial no es suficiente para poder contrarrestar todos estos cambios que nosotros vemos en el cerebro por esta acumulación de la proteína tau fosforilada. Quedan muchas preguntas por responder. Sobre todo tenemos que ver cómo estos factores de riesgo que han sido expresados en la enfermedad de Alzheimer como factores de riesgo para desarrollar la enfermedad de Alzheimer, qué impacto tienen ahora la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo, los tramos craneoencefálicos en esta enfermedad que es la encefalopatía traumática crónica, ¿no? Entonces hay mucho que estudiar todavía en esto. También tenemos que empezar a buscar factores genéticos que puedan estar asociados a ello. La epigenética también tenemos que buscar asociado a los estilos de vida y obviamente que también un estilo de vida de traumas constantes en la cabeza pues pueden afectar principalmente en esta agregación de de esta fosfotao. Sin embargo, ¿qué falta para estudiar en este procesamiento patológico de tau en esta encefalopatía traumática crónica? Pues todo lo que hemos hecho ahora en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer, donde hemos generado modelos de procesamiento, es necesario también hacerlo en la encefalopatía traumática crónica con marcadores que tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos todo lo que están viendo en estos pequeños esquemas, estamos marcando todos los anticuerpos que tenemos y donde reconocen dentro de la molécula de la proteína tau. Cambios conformacionales regionales y también cambios conformacionales estructurales, la integridad de su porción amino o de su porción carboxilo. Esto es muy importante que nosotros lo veamos, su asociación de los cambios conformacionales asociados a la proteólisis, a la hiperfosforilación, qué implicación tiene en toda esta insolubilidad de la proteína tau, como la hemos visto en la enfermedad de Alzheimer. Es altamente insoluble, también es otra pregunta. Esta proteína tau es altamente insoluble en la encefalopatía traumática crónica porque nosotros vemos en esta encefalopatía traumática crónica también vemos la expresión de estos agregados proteínicos, tanto en células gliales como en neuronas,
pero esto lo vemos ya en etapas muy avanzadas de este deterioro, ¿no? Todo esto nos lleva a concluir que realmente necesitamos nosotros obtener más cerebros con diferentes estilos de vida para poder hacer hincapié en todos estos factores de riesgo que pueden generar un impacto inconsiderable en las demencias, ¿no? Esto lo hacemos a través de la donación de cerebros para la investigación. Tenemos promoción también de donación de cerebros en las redes sociales y obviamente hacia la población abierta para que puedan favorecer la donación de cerebros de toda índole, ya sean cerebros sin alguna alteración degenerativa, Alzheimer, perdón, cerebros con otras demencias, y esto nos puede ayudar precisamente para entenderlos, ¿no? Haciendo una colaboración con otros bancos de cerebros de América Latina, donde ya somos 5 bancos que formamos la red latinoamericana de bancos de cerebros, y otros países estamos apoyándolos a desarrollar el Banco Peruano, por ejemplo, de cerebros. Con la doctora Connie Mejía estoy apoyándolos a desarrollar su banco de cerebros. Ya desarrollé el Banco de Cerebros de República Dominicana, y esto, pues bueno, seguimos trabajando y apoyando a otros países para poder desarrollar su banco de cerebros. Trabajamos en el banco de cerebros precisamente para poder favorecer el diagnóstico principalmente de los casos que nos donan, pero también analizándolos y viendo todo su procesamiento molecular y agregación en los cuerpos de las neuronas, buscando factores de riesgo como es la diabetes mellitus, como la obesidad, sedentarismo y los traumas cronocefálicos, para poder desarrollar, entre otras, para poder desarrollar lo que es la enfermedad de Alzheimer. Estamos también estudiando encefalopatías por priones, donde aquí les muestro una imagen de los priones en color verde. La proteína tau también se ve abundantemente en cerebelo de las personas con priones, ¿no? Y bueno, nada más eso es lo que les muestro también para que vean que estamos trabajando precisamente en estos casos también, ¿no? Para poder entender los procesos moleculares asociados a la proteína tau. Buscamos también marcadores específicos para poder evidenciar estas lesiones. Aquí tenemos un colorante que se llama Red Moon, que tiene alta afinidad por la angiopatía amiloide. Este es un vaso que tiene agregados del péptido beta amiloide, ¿no? Y del lado derecho vemos una placa amiloide que es reconocida en 2 longitudes de onda con un mismo colorante. Otros colorantes nos han tenido, se ha podido observar la afinidad, pero en otras longitudes de onda. Esto es muy importante porque nosotros vamos a empezar a generar y ver estos marcadores, cómo pueden estarse comportando en el proceso neurodegenerativo, y también por qué no en algún momento poder generar un nutracéutico para poder tratar de ver si podemos detener este proceso neurodegenerativo, ¿no? Todo este trabajo se lo debo principalmente a mis estudiantes que están trabajando con nosotros, y también dentro de la línea que ahora ya no nada más es ciencias básicas que nosotros estamos enfocados, sino también estamos trabajando al lado de la licenciada, la gerontóloga Esmeralda González Chávez, principalmente para poder ver y apoyar a los familiares y a los pacientes con programas de atención y cuidado a la persona con demencia. Todo esto, pues bueno, lo llevamos a cabo en el Biobanco Nacional de Demencias para poder diagnosticar, buscar un método de diagnóstico no invasivo y un biomarcador específico con la enfermedad de Alzheimer, tratando de asociar ahora también otro rubro que se requiere en la sociedad, que es precisamente la atención y cuidado y seguimiento de las personas con demencia y a los familiares. Muchas gracias. Perfecto, doctor, muchas gracias. Antes que nada, chicos, ¿alguien tiene alguna consulta? Si, si no pueden encender su micrófono, si gustan pueden escribir en el chat. Creo que hay alguien. Ok. em, Isabel pregunta, en los estudios que han implementado dentro de su grupo de investigación, ¿han podido estudiar la correlación entre variables socioeconómicas como la desnutrición, el bajo nivel escolar, etcétera, extendidas en Latinoamérica?
y el comportamiento de enfermedades cognitivas. Bueno, dentro de este trabajo lo que nosotros pretendemos precisamente es todas estas estilos de vida que se presentan en las personas, ¿no? Pero sobre todo estamos enfocados principalmente en aquellas que se han sugerido que están asociadas a esto, ¿no? Ahora, dentro de ello, pues obviamente tenemos que hacer una historia clínica mucho más profunda e inclusive ya ahora tenemos que visualizar también la participación del SARS-CoV-2, ¿no? Aquellas personas que se enfermaron con COVID-19 también para empezar a visualizar y ver qué impacto ha tenido también en el sistema nervioso, ¿no? Esto sí lo tenemos que empezar a ver, pero por ejemplo, a nivel escolar puedo decir que algunos casos de personas, de médicos, de investigadores hemos tenido en el laboratorio que realmente han desarrollado la enfermedad de Alzheimer y fue de una forma esporádica, ¿no? Entonces, eso sí puedo comentarles que el nivel escolar, pues bueno, realmente eh, no genera este gran impacto, sino que realmente generaría realmente un mecanismo de protección, pero obviamente pues, les puedo decir que finalmente esta enfermedad pues no discrimina a nadie, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Una pregunta más. Araceli nos dice, ¿existe algún tratamiento vigente con fármacos para contrarrestar estas degeneraciones en el cerebro de los deportistas y que no afecte su rendimiento? No, realmente ahorita se está estudiando principalmente, les digo, apenas tiene muy poco el que se describió precisamente esta encefalopatía traumática crónica. Lo que se ha hecho en la NFL, por ejemplo, es reducir y que ya no haya contacto de cabeza a cabeza en los jugadores de fútbol americano. Esa es una de las cosas que ya se empezaron a generar, ¿no? Fármacos, pues fármacos lo que se está dando es para poder contrarrestar todos estos síntomas que es de la agresividad, este, principalmente, ¿no? Y algunas otras condiciones que están presentándose en estos pacientes. Estos son fármacos que se les da a través de un neuropsiquiatra para poder contrarrestar todos estos cambios conductuales que tiene la persona y sobre todo también puede verlo un neurólogo, ¿no? Pero para detener la enfermedad, y esto también es muy importante, que es una de las preguntas que queríamos ver y mostrar, ¿no? Realmente, esta encefalopatía traumática crónica por la agregación de la proteína tau, ¿es solamente fosfotau, no? O es también hay proteólisis ahí, porque una vez que haya proteólisis, es muy difícil que pueda regresar a que se pueda realmente regenerar esto, ¿no? Entonces hay que verlo todavía, hay muchas cosas que estudiar todavía en estos cerebros y eso es lo que se está haciendo, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor. Y bueno, si nadie más tiene alguna pregunta, agradecemos sinceramente su participación y esperamos contar con usted en futuras oportunidades. En nombre de Neurotech, agradecemos profundamente al doctor Luna y quedamos atentos a sus aportes en las neurociencias y por su tiempo para compartir con nosotros. Muchas gracias a los asistentes. Avisarles que en los próximos días seguiremos con las actividades eh, del Brain Hours Week, recordando la semana de cerebro. Y el día de mañana se realizará la ponencia de la doctora Ninoska Ocampo Barba, am, que tratará de salud cerebral y prevención de enfermedades neurodegenerativas. Los esperamos y hasta luego. Muchas gracias, doctor, y buenas noches. Buenas noches a todos, chicos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.